Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre Y hoy está con el Tanque Sebastián. y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de PIR. Este es el PIR número 11, ¿no? Sí, exactamente, Bien. porque hasta ahora fue uno por mes desde que empezó el año, o sea, estamos en noviembre, capaz aumentemos las frecuencias, ¿no? Pero bueno. Ujú. Y tenemos grandes preguntas, tenemos 3 preguntas para ustedes, así que vamos a disparar la primera. La primera dice, esta pregunta es de Florencia Carolina Besone y dice: ¿un psicoanalista sí o sí tiene que renunciar a la creencia de un dios o a la adopción de una religión? Muchas gracias, Florencia Carolina, por tu pregunta. Es una gran pregunta. Es una pregunta compleja por varias razones, digamos. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque, por un lado, uno como analista no toma posición en cuanto como el deseo concreto de la persona, sino como solo uno toma la posición de acompañar a la persona en cualquiera sea el deseo que se le presente, ¿no? Como uno tiene como ese rol de alguna manera de eso, de permitir a la persona que se desarrolle en cualquiera sea El deseo. el deseo, ¿no? Como algo así, como encontrar el deseo bloqueado y no juzgar cuál es el deseo, sino simplemente acompañar a esa persona. Entonces supongamos que un deseo puede ser el deseo de involucrarse en alguna religión o en alguna creencia o en algo así. Entonces es un punto interesante porque además entra en contradicción con otra forma de pensar del psicoanálisis, que es, por ejemplo, Lacan habla como de la religiosidad inherente a la condición humana, digamos, o no sé si a todos los humanos, pero por lo menos los neuróticos, ¿no? O sea, y es esta cuestión de que uno se constituye, dicho muy en resumen, uno se constituye como en relación a un otro idealizado, que es como ese gran otro del que habla Lacan, y eso es necesario, digamos, que suceda de esa forma, pero que después, digamos, en el análisis lo que se busca es justamente que la persona salga de esa posición de mantener esa idealización del otro, de sostener su omnipotencia y su perfección, digamos, que eso no necesariamente tiene que ser justo en una religión o en un dios, o sea, se puede manifestar de 1000 formas. Sí, Uno puede idealizar a tu papá, digamos que es como seguramente las primeras figuras idealizadas son tus padres, después a lo mejor puede ser un profesor, después puede ser una estrella de rock, después puede ser la religión, un después youtuber. puede ser un youtuber, después puede ser la ciencia en sí misma, después puede ser Freud, digamos, pero Claro. siempre hay como figuras idealizadas a las cuales uno le supone un saber completo y omnipotencia, digamos, perfección, claro, y uno se ubica como sosteniendo esa figura de perfección, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, como decía Freud, la religión es la neurosis obsesiva universal y es como contradictorio con el pensamiento psicoanalítico que uno pueda llegar realmente a creer que existe un Dios, por ejemplo, que vela por nosotros, que es omnipotente, perfecto, digamos, es como bastante contradictorio. Entonces me parece que en ese punto mi opinión es que un psicoanalista analizado y que atravesó el análisis, no creo que pueda realmente creer en Dios o en algo así, pero esa es una opinión, la verdad que Claro. no Yo lo creo, sé. ponerle que aún así, si creen, ponerle en una fuerza que organiza la existencia o que permite que nazca un árbol así como con cierta matemática, ¿viste? Y que hay una inteligencia detrás, aún así no lo utiliza como algo idealizado, ¿no? Como que es perfecto y... digo, a la función que ocupa por ahí, Claro, es una pregunta de mantenerlo compleja. neurótico, pero Sí. es compleja la Es pregunta. una pregunta compleja porque por un lado uno quiere no juzgar como un deseo como naturalmente sano o sea, como neurótico o no neurótico, Claro. pero este punto es como que está muy mezclado con la estructura de la neurosis, que es la de sostener un otro Claro. como completo. Entonces es difícil. Sí me parece que uno puede estar como afianzado a una tradición religiosa, como por ejemplo, no sé, en mi caso, yo soy judío, pero no soy judío de que creo en el Dios hebreo, suponete, ¿no? Pero sí, digamos, en la tradición familiar de la que yo vengo, es como toda una tradición de miles de años
tradición, de cultura hebrea, si se quiere, y judía, y eso me parece que es real y que impregna de alguna manera mi forma de ser, impregna mi barba, impregna, no sé, mi ganas de no gastar dinero, ¿viste? O ese tipo de cosas. Como culturalmente me parece que ahí sí la tradición que se transmite en la religión, que obviamente influye muchísimo en la sociedad, por más de que en esta época capaz la religión no es tan importante como en otras épocas, todos los valores y la cultura que se transmitió por la religión, en cuanto a tradición y cultura, eso obviamente no es contradictorio a una posición analítica. Claro. Pero sí me parece la idealización como de un dios o una figura así como perfecta, que vuela por nosotros. Como claro, dijiste, eso sí. No sé. Totalmente. Bueno, bien, vamos con la siguiente. La otra vez tuve una charla con mi abuela sobre eso, porque me daba un ejemplo de algo que había sucedido y había zafado por ahí mi viejo de entrar en una gran operación. Decía, fueron Los Ángeles. Bueno, pero yo digo, Los Ángeles, así como salvaron a papá, ponele, después matan a un montón de gente. Si es que existe tal cosa, ¿no? O sea, no es que la muerte es un enemigo y tipo, la vida, no sé. Sí. A ver, vamos con la otra pregunta. Teníamos 3, ¿o no? 3 preguntas. Acá estás. No, acá estás. La otra pregunta. Acá. Bien. Adelante. Hola, esta es una pregunta de Erwin Müller Gudiño. Dice, hola, una pregunta. ¿Cómo es la relación del superyo con el ello, particularmente en la melancolía y el autorreproche? ¿Cómo se pone en juego el papel del ideal en esa martirización del yo? Saludos, gracias. Bien, Erwin. Bien, Erwin, muchísimas gracias por tu pregunta, está muy buena. Te recomiendo que veas el video de Duelo y Melancolía, que ya está subido al canal, y también el otro en el cual estoy con Jorge Reiter, que hablamos de la culpa, está muy vinculado con lo que vos estás diciendo. ¿Cuál es la relación del super yo con el ello? Es lo que pregunta. Y en el tema de las martirizaciones. Exactamente. Bueno, bien, dicho muy en resumen, lo que descubre Freud y lo que descubre el psicoanálisis es que el ello, que vendría a ser la sede de los impulsos reprimidos, ¿no? de aquellos deseos que uno tiene pero que no admite que uno tiene y de los cuales se defiende, está muy conectado con esta otra instancia psíquica que es el superyo, que es quien regula la conciencia moral, digamos, y que, como dice Freud, tiene como un ideal con el cual compara constantemente al yo, digamos, a ver si se ajusta o no al ideal. Y parece que, según describe Freud también, el super yo tiene un vínculo muy estrecho con el ello. ¿Por qué? Porque es es como si el super yo en parte fuera una formación reactiva frente al ello. Es como si lo que está reprimido, el super yo acentúa lo contrario de lo que está reprimido. Claro. Como si algo está reprimido, si tu deseo reprimido es, por ejemplo, no sé, ser pintor, entonces el super yo va a acentuar mucho lo mal que está pintar o todo lo relacionado con pintar. Entonces es como que el super yo tiene una relación muy estrecha y como de oposición con el ello, y en parte muchas veces registra antes que el yo aquellos impulsos que provienen del ello y se defiende de ellos, ¿no? Y aparece la culpa, o como vimos en el video con Jorge Reiter, por ejemplo, ni hace falta con ejecutar un deseo reprimido. De hecho, y lo dice Freud también, que cuando uno desea algo y se lo reprime, el super yo lo castiga más con culpa, porque el super yo registra que había deseo ahí. Claro. Y por eso te castiga, digamos, por tener ese deseo. De alguna manera, eso sí. Está buenísimo. Vamos con la próxima. Próxima pregunta y última. Dice, feliz día a los dos, muy buen video como siempre. ¿Por qué era el día del psicólogo? Puede ser. Bien. Les dejo una pregunta. Nunca me psicoanalicé, pero estoy pensando en hacerlo. ¿Hay tips o sugerencias a la hora de elegir tu analista? Saludos a los dos. Esta pregunta era de Sebastián Lobato. Sebastián Lobato, gran pregunta. No sé, es una pregunta muy complicada. ¿Vos qué decís, Tanque? Y yo hace poco te decía que, por lo menos yo personalmente, cuando arranqué análisis, traté de ver que fuera alguien que me escuchara, que no me diera demasiados consejos, que me permitiera como asociar y que me diera como el espacio, digamos, como que
me permitiera ese espacio. Es muy buena recomendación. O sea, como estar atento de si el tipo da lugar a la subjetividad tuya, claro. O te quiere sugestionar con su propia Exactamente, verdad. exactamente. Muy buena De hecho, respuesta. pocas veces que me tiraba así consejos, yo decía, no me tires consejos. Claro. Déjame creer que... Claro, sobre todo cuando es al principio, ¿viste? Mm. Después cuando ya entras en transferencia y empiezas a ver qué sé yo y te empieza a entender, yo creo que el psicoanalista se puede permitir más interpretaciones, más intervenciones. Pero al principio busca a alguien que te respete como sujeto, digamos. Bien, perfecto. Es una re buena recomendación. Bien, la verdad no sabría qué agregar a esa... Está muy bueno. Sí, darse cuenta de si da lugar a tu subjetividad o no. Total. Muy buena. Bueno, increíbles preguntas. ¿Alguna pregunta para la Nación AL? No tengo. Pero dale, tenemos que terminar con una Dale. pregunta. Ok. Pensemos en este momento. Ok. Elegí un dedo. Bien. Tenés que preguntar sobre lo sobrenatural. ¿Sobrenatural? Sí. ¿Qué son los fantasmas? Si es que Si es existen. que existen. Claro. O digamos, y si suponete que existen, la gente puede preguntar sobre qué son los fantasmas si es que existen. Y otra pregunta podría ser, ¿qué son los fantasmas en el imaginario social? Si Claro. es que, o sea, ahí existen. Claro, exactamente. Ahí En existen. el imaginario social existen. Totalmente. ¿Qué son? ¿Qué son?